Buenas tardes para todos. Nos complace mucho tenerlos aquí el día de hoy. Para TQ Totalmente Confiable es fundamental la educación sobre salud mental y cómo cuidarla. El día de hoy, desde el programa A Tu Lado, hemos organizado un webinar sobre el poder del mindfulness para la salud mental de las personas. En este sentido, démosle la bienvenida al doctor Freddy Sánchez, quien nos viene a presentar una serie de conceptos relevantes de mindfulness. El doctor Sánchez es médico psiquiatra de la Universidad de La Habana. Se formó en psicoterapia en el Instituto de Investigaciones Fundamentales del Cerebro de La Habana y actualmente es el director del programa de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es miembro de la American Psychiatric Association y es miembro de la Neuroscience Education Institute y es uno de los mayores expertos nacionales en mindfulness. En el día de hoy nos hablará acerca de cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra salud mental y mejorar nuestra calidad de vida. Doctor Sánchez, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas tardes a ti y a todas las personas que estén conectadas. Gracias a TQ por esta fantástica oportunidad de hablar de un tema que resulta de gran actualidad, de interés para todas las personas y que sin lugar a dudas es una herramienta valiosísima para la conservación de la salud mental y para el tratamiento incluso de condiciones psiquiátricas que complementan, pues claro está, la terapia farmacológica y que ha mostrado unos resultados extraordinarios en este sentido. Para hablar de mindfulness, lo ideal primero es hacer una breve referencia a un mecanismo que forma parte de la biología del ser humano desde los orígenes mismos de la especie, que se conoce con el nombre de estrés. El estrés no es más que la habilidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a las circunstancias que la vida nos va planteando y tratar de ser exitosos, pues por supuesto, en esa adaptación. Esas circunstancias pueden ser cosas externas de la vida o pueden ser también situaciones internas, como cuando nos enfermamos y nuestro cuerpo lucha por recuperar el equilibrio, o situaciones pues ya más del ámbito relacional, con la familia, con otras personas, etc. El estrés a la larga entonces no es más que qué ocurre en nuestro organismo para intentar ser exitoso y recuperar el equilibrio ante la influencia de esas fuerzas. Ok, la pregunta entonces nos lleva de la mano a que el estrés tiene un cierto nivel de funcionamiento en el cual se puede considerar normal, forma parte, como he dicho, del diario vivir y no necesita en ese caso ningún tipo de intervención, pero cuando las fuerzas esas que actúan sobre nosotros y nos demandan nuevas gestiones, a las cuales llamamos nosotros de manera genérica amenazas, se perpetúan o duran mucho tiempo o aumentan en intensidad, eso lleva a que el mecanismo llamado estrés se mantenga activado y se perpetúe. Y es ahí cuando entonces aparecen señales de disfunción primero y luego síntomas que nos llevan a diversas enfermedades, tanto médicas como psiquiátricas. Por eso la importancia de mantener el control de este mecanismo dentro de límites razonables. Lo que estoy queriendo decir es, no podemos vivir sin estrés. Esa utopía del ser humano, yo quiero vivir una vida sin estrés, eso es falso. Si usted, yo se lo diría de esta manera, si usted un día siente que usted lleva mucho tiempo sin sentir estrés de ningún tipo, yo le diría pellíquese porque a lo mejor se murió y no se ha dado cuenta, porque normalmente debemos sentir cierto grado de tensión, cierto grado de que nos estén poniendo a prueba para poder resolver las situaciones del diario vivir, y eso es como mantenernos en disposición para afrontar de manera exitosa la vida. Cuando eso va más allá de cierto límite o se prolonga en el tiempo más allá de lo aconsejable, entonces aparecen los problemas que ameritan ser intervenidos o tratados de acuerdo a cómo se produzca.
¿Qué ocurre en el cerebro cuando estamos sometidos a un fenómeno de estrés sostenido? Pues se produce una reacción de alarma y esa reacción de alarma trae consigo un desequilibrio de unas sustancias que se ocupan de llevar mensajes de una célula a otra del cerebro. Se les llama por eso neurotransmisores, porque transmiten mensajes eléctricos entre las células y esos neurotransmisores se disregulan y al disregularse empiezan a producirse una cantidad de alteraciones en el cerebro que da lugar a la aparición de síntomas. Los más comunes, por ponerle algún ejemplo que sea bien potable para todo el mundo, la ansiedad, la tristeza, las emociones exacerbadas son muchas veces la expresión de los errores en ese fenómeno de la neurotransmisión. Cuando nuestro cerebro está bajo fuertes condiciones de estrés, los circuitos y las áreas del cerebro que tienen que ver con esa reacción de alarma se disparan y no se apagan. Y al no apagarse, permanece uno en un estado de tensión exagerada que termina enfermándonos. Hay un área del cerebro, que es el lóbulo frontal, que debería ser capaz de parar eso, de frenar esa actividad exagerada, pero curiosamente, cuando esas áreas se activan de manera exagerada, cuando ocurre ese desbalance de los neurotransmisores, el lóbulo frontal se le reduce o pierde considerablemente su eficacia y no es capaz de parar lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Eso significaría que, dicho de otra manera, cuando el estrés es muy sostenido, cuando las tensiones de la vida son muy sostenidas o muy intensas, en nuestro cerebro se dispara una alarma que nos pone en pie de guerra y que no logramos apagar de ninguna forma y por tanto vamos a permanecer en esas condiciones de manera sostenida. Lógicamente eso termina afectando nuestro cuerpo, todos los aparatos o sistemas, por eso vemos como hay personas que cuando tienen una situación sostenida de ese tipo, empiezan a tener elevación de la tensión arterial, empiezan a tener elevaciones de la glicemia, o sea, el nivel de azúcar en la sangre, empiezan a tener cambios en la función intestinal, etc. Pero los más comunes y los más conocidos y los que más se mencionan son los cambios que ocurren en el modo en que funciona el propio cerebro y la aparición de síntomas como la ansiedad y la tristeza cuando estamos en ese tipo de ambiente al que acabo de referir. ¿Correcto? Normalmente, cuando eso pasa, nosotros tratamos de primero, la mayoría de la gente lo que hace es aguantar a ver si se le quita, vamos a ver si para esta situación. Pensemos en alguien que está preocupado por una situación familiar y entonces dice, bueno, cuando la familia se arregle yo estaré bien. Lo que pasa es que a veces la familia no se arregla nunca y uno sigue mal todo el tiempo, ¿no? O cosas de ese tipo. Muchas veces la gente aguanta y trata no sé, de esperar a ver si mágicamente eso desaparece. Entre tanto eso ocurre, claro está que el cerebro se va afectando. Bien, finalmente acuden a recibir tratamiento y hay una cantidad de elementos para el diagnóstico y de fármacos para el tratamiento exitoso de todo esto. Son capaces de devolver el equilibrio perdido al cerebro, pero también hay herramientas, digámoslo de esta forma, más cotidianas, más naturales, más de la vida práctica que podemos llevar a cabo para tratar estas cosas si ocurren, pero lo mejor, si no ocurren, practicarlas para evitar que esto ocurra. Es decir, estamos hablando de herramientas que nos permiten prevenir el problema y tratarlo si se presenta ya como parte de un esquema terapéutico más complejo. Por tanto, sería fantástico poder usarlas de manera permanente para mantenernos sanos y si en algún momento, a pesar de eso, nos enfermamos, bueno, pues seguirlas usando porque nos va a servir para recuperarnos más rápidamente. Entre esas herramientas, que hay muchas y todas se relacionan con lo que hoy se conoce con el nombre de estilo de vida, como son la nutrición, la actividad física, la higiene del sueño, la práctica de relaciones interpersonales armónicas, etc. Hay una práctica de una disciplina que se origina en la meditación, que es algo muy antiguo y que cuando se occidentalizó y se modernizó dio lugar a una práctica que se conoce con el nombre de mindfulness o atención plena.
Mindfulness, el nombre en inglés, porque suele ser más conocido incluso en los países hispanoparlantes, y atención plena es la traducción mejor que se le podría dar en español. ¿Y qué es el mindfulness? Bueno, en los años 70, un neurobiólogo de la Universidad de Stanford, John Kabat-Zinn, empieza a hablar y a investigar sobre cómo poder ayudar a sus pacientes con enfermedades médicas, hipertensos, diabéticos y personas con enfermedades que producen dolor crónico. Ese es el primer grupo original de pacientes con que se trabajó esta doctrina en los años 70 en la Universidad de Massachusetts. Comienza a trabajar con ellos usando las prácticas de meditación trascendental budista. Había ido él allá, había aprendido cómo se hacía eso y se dio cuenta que si se le hacían cambios y se modernizaba un poco esa disciplina, podría ser muy útil para esto. Y empiezan a desarrollar un programa para utilizarlo con estos pacientes. El propio Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, conceptualiza el mindfulness como prestar atención de manera voluntaria al momento presente, con curiosidad y sin juzgar. Si ustedes se fijan en ese concepto, que es aparentemente muy simple, resulta una actividad bastante compleja. Sin embargo, es prestar atención a lo que está pasando en este momento, en este instante, de manera intencional, es decir, no prestar atención porque yo doy un grito, entonces todo el mundo mira porque yo grité, no, prestar atención porque yo quiero prestar a lo que está pasando, yo quiero prestar atención a lo que está pasando en este momento. Lo voy a hacer de manera intencional, lo voy a hacer con curiosidad. De hecho, la frase que utiliza Kabat-Zinn en el concepto original es con mente de niño, es decir, con la curiosidad ingenua de un niño que quiere saberlo todo, con ese tipo de curiosidad. Y sobre todo, sin juzgar. Es decir, sin decir esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, que es como nosotros habitualmente nos comportamos. ¿Dónde radica el asunto de todo esto? En primer lugar, que nosotros no prestamos atención al momento presente. Nosotros estamos aquí, ahora mismo ustedes están conectados aquí, y muchos de ustedes están oyéndome, en un momento determinado la atención se les va. ¿Se les va a dónde? A algo que tienen que hacer mañana, a algo que pasó hoy, a una tarea que tienen pendiente, a un ruido que sintieron a su alrededor, y a partir de ahí se desconectan de esto. Pasan 2, 3 minutos, vuelven y se conectan. Lo que pasó en esos 2 o 3 minutos ustedes se lo perdieron. Y así funcionan para todas las cosas de la vida. Uno se pasa la vida preocupado por qué va a ocurrir, intentando controlar el futuro porque piensa que de esa manera va a estar más seguro, se va a sentir mejor, hay menos probabilidades de que nada lo sorprenda, en una actitud totalmente fantasiosa porque el futuro literalmente no existe. El futuro es lo que usted quiera imaginar de cómo va a ser su vida más adelante. Pero si usted le pregunta a 100 personas distintas qué es el futuro, le van a dar 100 conceptos distintos de qué es el futuro. Usted solo tiene este momento en su vida. Lo que pasó, ya pasó, no lo puede arreglar. Si usted quiere arreglar algo que pasó porque le parece que no lo hizo bien, lo tiene que arreglar en el momento presente. Usted no puede dar marcha atrás al reloj, al calendario. Yo no debía haberle dicho eso. Bien, me vuelvo atrás y no le digo eso, le digo otra cosa. Eso usted no lo puede hacer. Usted tiene que hoy, en este momento, decirle, ¿sabes qué? Perdóname, pero te dije algo que no debía hacer. Debía haberte dicho esto otro y sin embargo estaba furioso, estaba así, estaba asado y te dije esto. Es decir, usted lo único que tiene para resolver su vida y para vivir su vida es el momento presente. Y nosotros viviendo el momento presente, pensando en el futuro y viviendo en el pasado, nos perdemos el momento presente. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido a un lugar de turismo y han visto, por ejemplo, digamos, pensemos que va usted a Nueva York y ve el puente de Brooklyn? Entonces usted ve el puente de Brooklyn y dice, el puente de Brooklyn. Tantas veces que he visto esto en una película y apenas lo ve, coge el celular, antes eran las cámaras fotográficas, ahora coge el celular y empieza a tomar fotos, y toma un video de la familia atravesando el puente de Brooklyn y tal, qué sé yo, y luego yo le pregunto, ¿de qué color está pintado el puente de Brooklyn? Y usted no se acuerda, porque usted no lo vio. Y dice, bueno, pero espérate un momento. Entonces, echa mano del celular, revisa el video, lo encuentra, lo mira y dice, mira, está pintado de tal color. Mi pregunta es, ¿usted no vio el puente de Brooklyn? Usted estaba pensando,
voy a tomar esta película para cuando llegue allá a mostrársela, no sé, y en ese momento estaba usted frente al puente y no lo vio sencillamente porque está pensando en el futuro, está pensando en lo que va a hacer. Usted tiene sus hijos, sus nietos delante y está pensando en el futuro de ellos y no los ve crecer. Y usted dice, voy a trabajar muy duro para que tengan, para tener dinero, para darles una buena vida en el futuro. Una buena vida en el futuro. ¿Cuál es el futuro? De una buena vida hoy. Y para eso tiene que verlo hoy, tiene que disfrutarlos hoy, porque a lo contrario, eso no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros vivimos permanentemente pensando cosas que no necesariamente se van a dar. Permanentemente estamos pensando cosas que no se van a dar. Para que ustedes tengan una idea de lo que yo les quiero decir. Por ejemplo, usted va por la calle, usted va manejando en el carro, y usted sí va atento más o menos. Pero usted, digo, como siempre le digo yo a mis pacientes y a las personas con las que hablo de esto, usted y a los estudiantes cuando los entreno en esto, usted pone el piloto automático en el carro. Es increíble, pero en el carro también hay un piloto automático. Y usted lo conecta en su cabeza. Y si ahora cuando salga de aquí tengo que ir a la lavandería, que tengo que recoger una ropa, y no se me puede olvidar al regreso preguntarle a fulanita por tal cosa que no me dijo hoy, y en eso ve pasar un carro frente a su y mira, esa es la camioneta que yo quiero comprarme, esa es por la que quiero cambiar el carro y se ve bonita en ese color. Y usted va manejando y usted sabe para dónde va y llega finalmente a donde va. Si lo hace bien, regularmente no atropella a nadie ni nada, no pasó nada. Ahora que está el Mundial de Fútbol, va pensando, ay caramba, no dejé para grabar tal cosa, y yo quería verlo. Bueno, de todas maneras luego lo repiten, entonces lo veré. Es decir, usted va pensando otra cosa, usted no va atento a que va manejando. Y además lleva el radio puesto. Es decir, usted va mirando la carretera, oyendo música que no ni sabe lo que está oyendo y va pensando permanentemente. Usted no está en el momento presente. Usted nunca está en el momento presente. Usted se sienta a comer la comida favorita. Dice, wow, qué rico esta comida que me hicieron, mi plato favorito. Empieza a comer el primer bocado, uy, delicioso. El segundo bocado, delicioso. En eso enciende el televisor, dicen una noticia y se conecta con el televisor. Empieza a mirar el televisor y ya no mira más el plato. Y come. Cuando se acabó, ya se acabó. No disfrutó la comida. Así va usted por la vida haciendo las cosas de manera permanente. Y eso es muy curioso y yo siempre pienso que es muy llamativo eso, porque usted definitivamente con esa atención tan dispersa está rodeándose de amenazas y está viviendo amenazas anticipadas que probablemente no van a ocurrir. Uy, tengo que hacer esto porque qué tal que no lo haga, y entonces imagínate tú, no se me puede olvidar ir a pagar la multa porque si no la pago me la van a aumentar. Y espera, si todavía tiene 15 días para pagar la multa, ¿cuál es el problema? Usted vive permanentemente acelerado, usted vive permanentemente en el futuro. Bueno, el mindfulness nos permite estar aquí y ahora. El mindfulness nos enseña de qué modo vamos a responder a situaciones estresantes. Para que usted me entienda lo que quiero decir. Usted no puede decidir qué ocurre en su vida. Usted no puede decidir las cosas que se van a presentar en su vida. Muy pocas veces lo puede decidir, pero sí puede decidir cómo va a responder ante ellas. A eso es a lo que nos enseña el mindfulness, y eso es importantísimo, tenerlo claro. Yo les invito ahora a que hagamos un ejercicio concreto de mindfulness que es muy fácil y que les puede servir para que ustedes en el día a día aprendan a utilizar este recurso en situaciones de tensión extrema, en situaciones de ansiedad extrema, etc. ¿Ok? Entonces yo les invitaría a que hagan lo siguiente. Siéntense en una posición cómoda, la espalda recta, una postura que refleje dignidad y respeto. Las manos las pueden apoyar sobre los muslos y los pies deben estar apoyados ambos en el suelo, sin cruzar los pies. Correcto, es decir, usted está sentado, las manos en los muslos y sus pies apoyados en el suelo. La cabeza la puede inclinar ligeramente de manera que la vista quede apuntando a un punto en el piso de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros por delante de la punta de sus pies.
Esta podría ser la postura ideal. Y los ojos pueden estar cerrados o semicerrados. Yo les sugeriría que los cierren. Y a partir de ahora, siga mis instrucciones. Solo tiene que hacer eso. Cierre sus ojos y haga lo que yo le voy a indicar. Primero que todo, vamos a tomar 2 o 3 respiraciones profundas que llenen nuestros pulmones de aire. Cuando hacemos esto, activamos el tono parasimpático de nuestro sistema nervioso, que es un tono de reposo y digestión. Y vamos a dedicar unos instantes para mentalmente tratar de experimentar una sensación de gratitud por las pequeñas cosas buenas que nos han ocurrido en el día de hoy. Puede ser porque comimos algo que nos gustó mucho, o porque el clima nos permitió desplazarnos sin grandes problemas, o porque nuestros hijos o nuestros nietos nos dijeron una noticia que nos hizo felices, o porque en el camino vimos un paisaje, o vimos una flor, o vimos algo que nos pareció bonito, o porque en nuestro trabajo las cosas salieron bien. Y vamos a tratar de sentir una profunda sensación de gratitud por esto. Y hecho esto, vamos a continuar respirando normalmente y vamos a llevar la atención al punto de nuestro cuerpo donde sentimos la respiración con más claridad. Puede ser el vientre, puede ser el pecho, pueden ser las fosas nasales. Y vamos a sentir cómo, por ejemplo, nuestro vientre se infla cuando respiramos, cuando inhalamos, y se desinfla cuando exhalamos. Y por eso entonces inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a descansar en la respiración mientras sentimos cómo el aire entra a nuestro cuerpo con cada inhalación, trayendo oxígeno y otros elementos que requerimos para nuestra vida, y cómo al exhalar saca de nuestro cuerpo todo lo que ya no necesitamos. Si nuestra atención se ha ido a otro punto, a una idea de algo pendiente, algo que queremos hacer, etcétera, no importa, no se preocupe, no se sienta culpable, sencillamente de manera amable, de manera suave, tráigala de vuelta al punto de su cuerpo donde siente cómo el aire entra y sale de él en este instante. Y continúe respirando. En este instante, y en este instante, y en este otro. Usted ahora no tiene nada más que hacer, ni ningún sitio donde ir, porque ha decidido estar aquí. Ha decidido estar aquí presente.
inhalando y exhalando, descansando en su respiración. Si su mente se ha ido, si su atención se ha ido a otro punto, no se preocupe, tráigala de vuelta nuevamente a el punto donde siente como el aire entra y sale de su cuerpo. Y continúe respirando. ¿Qué pensamientos llegan a su mente? ¿Qué sensaciones llegan a su mente? No se distraiga en ellas, simplemente tome nota mental y continúe respirando. Pensando quizás que la respiración se asemeja a las olas en el mar, que vienen embravecidas y al llegar a la orilla se disuelven en una suave espuma y luego regresan mar adentro nuevamente para regresar una vez más a la orilla y volver mar adentro una y otra vez desde el origen del tiempo. Asimismo, nuestra respiración, en este flujo y reflujo de cada inhalación y de cada exhalación, nos acompaña desde el inicio de nuestra vida hasta el final de ella. Continuamos respirando, inhalando y exhalando. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. ¿Qué sentimos en nuestro cuerpo? ¿Cómo sentimos nuestro cuerpo? ¿Qué sensaciones llegan a nuestra mente provenientes de nuestro cuerpo? Dolor, peso, tensión. O no sentimos nada, lo cual es normal también. Vamos ahora a tomar 2 o 3 respiraciones profundas que llenen bien nuestros pulmones de aire. Y nuevamente vamos a dedicar unos instantes a agradecer por esta pequeña práctica que hemos realizado y que tanto bien nos va a hacer a nuestro organismo después de un día lleno de afanes, trabajos, generándonos un mejor estado de bienestar. Y ahora ya podemos movernos, estirarnos, mover el cuello, abrir y cerrar las manos, e ir abriendo los ojos lentamente para conectarnos con el ambiente. Ese ejercicio que acabamos de hacer
Se llama respiración atenta y es probablemente la práctica más conocida del mindfulness porque nos permite en breves minutos, aquí hicimos una práctica de alrededor de unos 10 minutos, pero usted la puede hacer 20 minutos o lo puede hacer 2 minutos, pero apenas lo haga, los niveles de cortisol, que es una hormona que usted produce de manera exagerada cuando está bajo tensión, cuando está en esa condición de estrés, se van a reducir de manera notable. Y una vez que su cortisol esté bajo, usted va a volver a sentirse en un estado de equilibrio, lo cual es tremendamente beneficioso para su salud. Cuando usted se siente tenso, cuando usted está irritable, cuando usted tiene que hacer un trabajo que sabe que va a ser difícil, los jóvenes cuando van a estudiar algo, puede hacer una práctica como esta antes de acometer la tarea y esto va a ponerlos en un estado cerebral de mucho mejor rendimiento porque usted va a reducir sus niveles de cortisol y los niveles de cortisol altos implican una tremenda dificultad para que el cerebro funcione de manera adecuada. Las personas que sienten que son ansiosas, las personas que sienten que muchas veces experimentan ese malestar de estar tristes, etc. Esta práctica puede servirles de manera notable para que se alivien sus malestares y puedan funcionar de mejor forma. Por si todo eso fuera poco, cuando usted decide hacer una práctica como esta, por ejemplo, que es a lo que yo los invito, a que hagan una práctica como esta todos los días, siquiera 15 minutos diarios, cuando usted hace eso, durante esos 15 minutos, el efecto beneficioso del descenso del cortisol en su cuerpo protege zonas de su cerebro que son tremendamente importantes y garantizan que su cerebro además produzca nuevas células y nuevas conexiones que van a conseguir que su funcionamiento sea óptimo, además de protegerlos de trastornos diversos muy propios de la edad o del envejecimiento, como son los fallos cognitivos, como son las personas que están teniendo dificultades con la memoria, etcétera. Y con una práctica como esta tan simple pueden comenzar a sentirse de manera diferente. Así que fíjense qué fácil. Usted puede hacer esto, por ejemplo, en la mañana. Si hace alguna rutina física, la puede hacer antes de salir a caminar o hacer los ejercicios que haga, o al regreso antes de irse a trabajar. Puede ser una magnífica hora, o lo puede hacer por la noche antes de dormir. Lo único que le propongo es que lo haga en una postura y a una hora en que no tenga sueño para que no se duerma, porque el objetivo de la práctica del mindfulness no es dormirse, sino es mantenerse atento, mantenerse activo para que usted aprenda a mantener la atención aquí, ahora, en el momento presente. Lo que a nosotros nos enferma y nos hace daño es el modo en que nuestra mente se adelanta a los acontecimientos. Nuestra mente, en muchos casos, vive en el pasado, rumiando cosas que hicimos y que o que nos pasaron y no nos gustan, o en el futuro, tratando de evitar que ciertas cosas se hagan realidad, cosa que tampoco podemos lograr. El asunto es que cuando estamos en una de esas dos dimensiones, en el pasado o en el futuro, lo que crea, lo que imagine nuestra mente, para nosotros va a ser como si fuera real. Dicho de otra forma, la gente se enferma no por lo que le pasa, sino por lo que cree que le va a pasar. Y por eso es tan importante tratar de mantenerse aquí y ahora. Yo soy psiquiatra clínico y veo pacientes todos los días de mi vida. Lo estaba haciendo antes de conectarme y lo hago todos los días de mi vida. La gran mayoría de mis pacientes no les ha ocurrido nada. Tienen enfermedades que se activan y luego continúan enfermándose porque su cerebro está imaginando cosas que pueden ocurrir y que probablemente no van a ocurrir nunca, o que ya pasaron y que tampoco hay nada que hacer con ellas porque ya pasaron. Entonces, yo siempre les invito a lo mismo y les digo, el pasado ya ocurrió, no hay nada que podamos hacer con él. El futuro no existe, tampoco hay nada que podamos hacer con él. ¿Qué nos queda? Nos queda el presente. Enfoquémonos aquí ahora.
¿Qué puedo hacer bien ahora? ¿Qué puedo atender ahora? ¿A dónde debo atender ahora? Hagamos eso y solo haciéndolo así vamos a estar bien y vamos a estar sanos. La práctica del mindfulness fortalece los mecanismos de nuestra atención para poder lograr ese estar aquí y ahora con más facilidad. Y eso es tremendamente importante si queremos conservar la salud. La práctica del mindfulness puede ser formal, como esta que hicimos ahora, este ejercicio, o puede ser no formal. La práctica no formal puede ser, por ejemplo, cuando comemos y decidimos no hacer nada más mientras comemos y solo atendemos la comida, el sabor, el olor, el tacto, cómo se ve la comida, y solo estamos atendiendo eso. Eso es comer con atención plena. O cuando nos metemos en la ducha y nos dedicamos a sentir cómo cae el agua en nuestro cuerpo, cómo se moja nuestro cuerpo, cuando usamos el jabón, el olor que sale del jabón, qué sentimos con la espuma que se forma en nuestra piel. Es decir, cuando estamos perfectamente enfocados en qué es lo que estamos haciendo en ese instante, que no es lo que suele ocurrir. Uno está en la ducha y se moja y se empiezan a abonar y está pensando, ¿para dónde voy a ir ahora? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? No sé qué, tengo que apurarme, porque imagínate tú qué demora esta, no sé qué, se me salió. Y se cepilló los dientes igual, pensando en otra cosa. Y al final dice, oye, yo me cepillé los dientes o no, y tiene que volverse a tocar el cepillo para ver si está mojado, que me lo cepille, y si no, ni cuenta me doy. Ok, eso nos hace daño. Eso es lo que nos enferma realmente, no lo que nos pasa en la vida. Lo que nos pasa pues, puede ser malo y nos enferma también, pero es que muchas veces no nos ocurre nada. Lo que nos enferma es esa manera de no atender, esa manera de estar permanentemente en una competencia sin fin, porque eso no termina nunca, porque hoy usted corre por esto, mañana corre por aquello y después corre por lo otro, y cuando se acaba vuelve a comenzar el ciclo una y otra vez. Si queremos poner fin a eso, enfoquémonos en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Una buena técnica muy breve que nos puede servir es esta que se llama stop, que se las voy a dar ahora a continuación, que no es más que como un anagrama con las letras de la palabra stop, pare en inglés. ¿Y qué es esto? La S es de cuando usted está metido en algo que le está generando mucha tensión, usted está discutiendo con alguien, se está enfadando con un hijo, tiene una pelea con el jefe, está en una discusión de pareja, etcétera, y usted siente que se está acalorando mucho. Primero, S, pare, stop, a S. Después, la T de stop, tome, y es por eso la T, tome 2 o 3 respiraciones profundas. Se detiene primero, stop, a ese. La T, tome 2 o 3 respiraciones. La O, observe qué es lo que está haciendo, qué es lo que está ocurriendo realmente, no lo que su mente está pensando, sino qué es lo que está ocurriendo. Y la P, proceda entonces a actuar de manera reflexiva. Todos sabemos, cuando uno empieza a discutir, por ejemplo, y esto es algo muy común, a todos nos pasa, usted arranca a discutir porque el arroz quedó duro, pensemos cualquier tontería, y termina discutiendo por qué los hijos no fueron al colegio. ¿Cómo es posible eso? Porque usted pasa de un tema a otro. Cuando está respondiéndole, ya está pensando lo que va a responder cuando le hagan cuando le diga la siguiente frase, y así va usted por la vida, discutiendo una cosa y la otra, y pasándose de un tema a otro, y eso no tiene fin, nunca. Y cuando termina la discusión, como quiera que sea que terminó, sigue la discusión en su cabeza. Y usted está ahí pensando y dándole vueltas y volviendo a pensar y tenía que haberle dicho esto, aquello. Y cuidado, porque se devuelve y dice, ¿sabes qué? Ahorita que me dijiste tal, yo tenía que haberte dicho. Y vuelve y arranca la discusión. Pare. Esa actuación que usted está teniendo es lo que se llama una actuación reactiva, no una actuación reflexiva. Y las actuaciones reactivas, como indica su nombre, son reacciones. Y las reacciones, por lo regular, producen unos resultados que no son buenos. En cambio, cuando usted actúa de manera reflexiva, es decir, que usted reflexiona, piensa antes de actuar, los resultados casi siempre son mejores. Entonces, combata eso con esta técnica. S de pare, T de tome 2 o 3 respiraciones,
O de observe y P, proceda. Y ese tip lo puede usted hacer todas las veces que sea necesario en el día antes de lanzarse a dar una respuesta prematura que lo lleve a un resultado que no es, pues claro está, lo que usted desea, ¿no? Si nosotros usamos técnicas como esa, el stop en las cosas del diario vivir, y practicamos algo tan simple como la respiración atenta, hay también infinidad de plataformas y de aplicaciones y de todo que nos pueden ayudar a esto, pues usted puede hacer esa práctica diaria y esa práctica diaria lo protege de todas las, digamos, de todas las complicaciones que genera el enfrentamiento diario al estrés. ¿Qué tiempo se requiere para que eso funcione? Pues mire usted que hay estudios que dicen que cuando usted medita 15, 20, 30 minutos diarios por 8 semanas, usted cambia su cerebro, produce más células, se conecta mejor, la corteza prefrontal, que es donde radica el juicio, se aumenta de tamaño, una zona del cerebro que se llama sistema límbico, que es donde radica la vida emocional, se reduce un poquito de tamaño, en especial la amígdala, que es la estructura donde se generan las respuestas de miedo, se achica, es decir, usted siente menos miedo, menos tensión, se alarma menos ante las cosas y usted se vuelve más reflexivo y más racional. Solo practicando 30 minutos de meditación diarios, 5 o 6 días a la semana, ni siquiera tiene que ser los 7 días de la semana, por 8 semanas. Cuando lleve 8 semanas ya ha hecho cambio en su cerebro y si lo sigue haciendo, esos cambios se siguen produciendo. Y mire usted qué cosa tan fantástica que es algo que usted se sienta, hace en su casa, no le cuesta nada y puede obtener una mejoría fantástica que le va a prevenir de problemas que pueden ocurrirle o le va a ayudar a resolver algunos si es que ya los tiene. Entonces es a eso a lo que los invito a que hagan esta práctica que es totalmente inocua, que es totalmente inofensiva en todo el sentido de los términos y que le puede ser fantástica herramienta, puede ser una fantástica herramienta para que usted pueda manejar su ansiedad, su angustia, su tensión, su estrés, como dice la gente en el lenguaje popular, de manera efectiva y permanente. No sé si ha habido alguna pregunta, si hay algún modo de saber, si quieren preguntar algo, si quieren saber algo de manera más específica. Por supuesto, doctor. De hecho, aquí tenemos una serie de preguntas que nos han llegado y que vamos a resolver aquí a la mayor brevedad posible. Pero antes de proceder a las preguntas, personalmente quisiera agradecerle por la magnífica conferencia, porque muchas veces uno siempre va a recibir una conferencia y uno ve lo que le dicen los conferencistas, pero muy pocas oportunidades uno tiene la oportunidad de en tiempo real aplicar lo que le están diciendo. Bueno, gracias, Daniel. La idea justamente es esa, que la gente quede con algo que le sirva, porque sí, si no vamos a hablar por hablar. Este programa a tu lado, el objetivo del programa y de la compañía como tal es que la gente tenga herramientas para el diario vivir, para que funcionen bien, para que la calidad de vida les mejore. Y fíjate que esto es una cosita tan simple. Fíjate, Daniel, que esto es nada. Yo he hecho una práctica que duró 10 minutos. Tú ponte a pensar lo que es coger 15 minutos diarios de tu vida, que no es nada. Te lo pasas revisando las redes sociales 3 veces al día. En vez de eso, tú das 15 de esos minutos y haces esta respiración atenta. Y eso, cuando lleves 8 semanas haciéndolo, Daniel, te ha producido un cambio en el cerebro tremendo. No, y inclusive uno lo nota laboralmente, sobre todo cuando yo doy clase a mis estudiantes, yo sé que el spam de atención, de que estén ahora prestándole cuidado a mis clases, no dura más de lo que dura un video de TikTok. Claro. Y esto yo creo que está afectando seriamente la salud mental de todos. Claro. Este tipo de ejercicios yo no diría que son importantes, yo diría que son necesarios para todos los pobladores del planeta, para volver a recuperar la conexión con la realidad, porque nuestro cerebro tiende a escapar. Es correcto. Bueno, doctor, ya tengo aquí las preguntas, ya las tengo aquí curadas un poco. Bueno, la primera pregunta, ¿podría usted decirnos si hay alguna patología que se ha venido etiquetando como estrés durante mucho tiempo? Ok, sí, en realidad lo que ocurre, fíjate que es una cosa muy simpática.
cuando tú te pones a leer el origen del término estrés, resulta que originalmente los papers donde se describió por primera vez el fenómeno del estrés, pues hubo un problema en la traducción al inglés. El autor que más escribió sobre esto en los años 50 es un autor de origen sueco. Y el hombre utilizó el término estrés para hablar tanto de la respuesta interna como del fenómeno externo que causaba esa respuesta, como del resultado. Y utilizó el término indistintamente. Y a partir de ahí, el término se contaminó. Y entonces la gente dice estrés, uy, qué estrés en el trabajo. No, estrés en el trabajo no. En el trabajo hay estresores, no estrés. Estrés es lo que tienes tú dentro de tu cuerpo. Uy, es que yo tengo esto por estrés. No, tú no tienes eso por estrés. Lo que tú tienes es el resultado del fracaso en tu estrés interno, dio como resultado un síntoma, una enfermedad, una disfunción, lo que sea. En relación con patología, vale la pena aclarar. Cuando el mecanismo interno verdaderamente llamado estrés no te permite adaptarte a los requerimientos del ambiente, se produce en primer lugar algo que se conoce con el nombre de disfunciones, que no son más que pequeños fallitos temporales en el funcionamiento correcto de órganos o sistemas, pero eso no suele generar mucha atención por parte del sujeto. Si eso no se resuelve, entonces se pasa a tener síntomas. Y ahí empieza, por ejemplo, cambios en el patrón de sueño, cambios en el patrón de apetito, irritabilidad, etc. Y si no se resuelve eso, porque no se atiende, entonces sí ya da lugar a enfermedades. Vale la pena aclarar que las enfermedades por estrés, salvo contadísimas excepciones, no son única y puramente por estrés, sino el estrés sostenido porque no se consigue el equilibrio, activa la genética que tiene la gente que los predispone a sufrir ciertos trastornos. Y por eso la gente empieza a tener síntomas. Y por eso alguien en una circunstancia, pensemos, 10 sujetos en una circunstancia de estrés sostenido, uno termina hipertenso, porque esa es su genética. Otro termina diabético, porque esa es su genética. Otro sufre una depresión, porque esa es su genética. Otro sufre un trastorno por ansiedad. Es decir, el patrón de respuestas se caracteriza por la variante intrínseca del sujeto que se expresa o se pone de manifiesto de manera sintomática cuando no se consigue el equilibrio mediante el mecanismo de estrés. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta nos diría, ¿es verdad que la mayoría de nosotros, los médicos, presentamos estrés y no lo tomamos en serio? Sí, claro. Eso es absolutamente cierto. Los médicos tenemos una profesión y mientras más... Bueno, primero, nosotros los médicos tenemos una profesión que tiene una característica muy particular. Nosotros tenemos que tomar decisiones permanentemente. No hay nada que genere más angustia en la gente que tomar decisiones. Porque tú tienes que elegir entre alternativas. Y a veces no tienes todos los elementos que se requieren para tomar la mejor decisión. Una cosa es tomar decisión con todos los elementos y tú dices, esto o esto otro, ok, listo. Todos los elementos indican que esta es la mejor y no esta. Pero a veces tienes que tomar decisiones muy rápidas donde no tienes todos los elementos. Y no tienes otro remedio que hacerlo. En primer lugar eso. En segundo lugar, la verdad es que pues por las condiciones propias de la profesión tenemos horarios, tenemos ritmos de trabajo que no son saludables. Para nadie es un secreto. Trabajar de noche no es una buena idea. Alguien tiene que hacerlo porque los enfermos van al hospital a cualquier hora. Pero trabajar de noche no es una buena idea. ¿Por qué razón? Pues porque supuestamente los mamíferos de noche duermen, a menos que sean cazadores. Nosotros somos herbívoros, nosotros no somos cazadores. Por tanto, no pintamos nada despierto en la madrugada, pero bueno, eso genera una cantidad de cambios, de movimientos del ritmo circadiano, afecta a toda una producción de bioquímica, de enzimas, hormonas, aminoácidos, etcétera, que nos trastorna. Entonces, sí tenemos estrés permanentemente los médicos. ¿Por qué no lo tomamos en serio? Porque más que médicos somos seres humanos, o antes que ser médicos somos seres humanos, y pensamos lo que todo el mundo. A pesar de ser médicos. Claro, dice, esto me pasa por tal cosa. Cuando tal cosa se resuelva, ya no voy a estar mal. Y no te das cuenta que
Eso no te pasa por eso. Eso te pasa porque tú funcionas como todos los demás. Mira, nosotros vivimos en el futuro. Piensa para que veas. Nosotros vivimos imaginando cosas que van a pasar. Y ahora el dólar va a subir más. Y no sé qué. Y todos los días pensamos cosas distintas. Y cuando nuestro cerebro, que tiene esa habilidad creativa extraordinaria y emocionante, toma un elemento de esto del futuro y le da vueltas, esa es nuestra realidad. Y de verdad, no lo es, pero para nosotros lo es. Y eso es lo que nos enferma. Lo que nos enferma es pensar lo que va a ocurrir. Sí, lo que usted dice es muy cierto, porque yo soy farmacólogo clínico y neurocientífico, yo no tengo pacientes. Yo respondo en diferido. Ustedes no. Ustedes, los clínicos, lo hacen en tiempo real. Tiene que ser por obligación algo demasiado complejo que genera mucha angustia porque tienen la salud de una persona en las manos respondiendo en tiempo real. Es correcto, es correcto. Bueno, doctor, siguiente pregunta. ¿Quién debería ser el que maneja estas condiciones de estrés? ¿Quién es el médico más apropiado? ¿Debería ser un tratamiento multidisciplinario? En muchos casos el tratamiento puede ser multidisciplinario o se requiere que sea, pero si me dijeras a mí quién tiene que manejar, quién debería ser el que maneje originalmente el fenómeno del estrés, yo te diría que técnicamente los psiquiatras deberíamos estar entrenados para identificar las señales tempranas de estrés. Las señales tempranas de estrés, la gente siempre piensa en síntomas físicos. Y sí, hay variantes físicas, lógicamente, pero las señales más tempranas de estrés suelen ser discretísimas alteraciones en el ámbito de lo emocional, que pasan inadvertidas. Cosas pequeñas también en el ámbito de lo que nosotros llamamos como trastornos de los hábitos alimentarios, de los hábitos de sueño, de los hábitos sexuales. Pequeños movimientos discretos que nosotros deberíamos ser capaces de identificar. Yo tengo una permanente lucha en mi ámbito de la psiquiatría con mis residentes, en este caso, para que sí, tengamos en cuenta los criterios diagnósticos, todo eso es muy importante, claro que sí, pero vayamos un poco más allá de eso, vayamos a explorar lo fino, lo que nos está advirtiendo, que aunque no es una patología aún, va en ese rumbo, porque cuanto antes se produzca la intervención, antes vamos a tener resultados. Lo sutil, Correcto. Lo disfuncional, lo pequeño sintomático, lo discreto, que todavía a veces no da ni para armar un síndrome, pero ya tú ves un síntoma. Un síntoma permanente no tiene razón de ser. Eso es algo muy claro. Tú no tienes por qué tener un síntoma permanente. Tú tienes dolor de cabeza. ¿Por qué tendrías que tener dolor de cabeza permanente? Algo tiene que estar mal. Sí, hay que buscar el origen. Correcto. Eso no es gratis. Correcto. Lo normal, lo sano, no es que tú tengas dolor de cabeza permanente. Lo sano no es que tú tengas acidez permanente, gástrica. Lo normal no es que tú te tardes 45 minutos para dormirte todos los días cuando deberías hacerlo en menos de 30. Ese tipo de cosas. ¿Y tú no tienes algo más? No. ¿Y trabajas bien? Sí. ¿Y comes? Fantástico. ¿Y te diviertes? Sí, muchísimo. ¿Y eres feliz? Sí, soy feliz, pero te demoras 45 minutos para dormir. Hay algo ahí que no está bien. ¿Será suficiente? No, pero prepárate que dentro de un tiempo sí lo va a hacer. Porque aparecerá una cosa. Exactamente. Aquí la siguiente pregunta es, ¿existe algún trastorno o enfermedad específica para la cual sean útiles estos ejercicios o pueden ser en general para la salud de las personas? Para ambas cosas. Estos ejercicios se comenzaron utilizando, y te digo por qué. Kabat-Zinn lo utilizó con dolor crónico, hipertensión arterial, básicamente dolor crónico, después hipertensión arterial y después incluyeron diabetes. ¿Por qué? Porque los cambios en la evolución de estas enfermedades eran tangibles. Lo podían medir y ellos querían validar el método. Entonces no es igual que yo te diga a ti, fíjate, estaba ansioso y ahora no está tan ansioso, que yo te diga, tenía la tensión en 180 y ahora la tiene en 120.
esa evidencia es contundente. Por eso empezaron trabajando con estas enfermedades. Pero después eso se extendió al campo de los trastornos psiquiátricos. Si me preguntan, trastornos específicos, yo te diría, para todos. Porque donde quiera que tú tengas el cortisol alto, tienes un trasfondo inflamatorio que sabotea la buena evolución de cualquier enfermedad que tú tengas. Existen programas de tratamiento de mindfulness para pacientes con cáncer, para mujeres embarazadas, que es una condición fisiológica que supuestamente no tiene nada que ver con enfermedad. Existen programas de mindfulness para estudiantes con dificultades académicas. Entonces, es bueno para cualquier problema de salud y es bueno para que no tengas problemas de salud. Es decir, si no lo tienes, yo te diría, mira, empieza a practicar, porque es como decirte, camina, come saludable, duerme 8 horas, medita. Ningún programa de tratamiento integrativo para ningún problema serio en este momento deja de lado la meditación. Te puedo proponer 2 o 3 opciones, pero una de ellas es la meditación, el mindfulness. Sí, señor. Aquí nos pregunta un señor que él tiene ascendencia santanderiana y que tiene la tendencia a ser muy iracundo y soberbio. ¿Cómo podría controlar eso? Ok, justamente la ira, la impulsividad, digámoslo de esta manera, la impulsividad es el resultado en la gran mayoría de los casos de una disregulación serotoninérgica que en gran medida está íntimamente vinculada a la elevación del cortisol ante situaciones que para el sujeto son amenazadoras, que solo para el sujeto son amenazadoras muchas veces. Porque acuérdate que en cualquier caso, lo que para uno es una amenaza es lo que yo supongo que si me enfrento a eso voy a perder mi equilibrio en un juego que se llama anticipación, justamente. Y es que yo digo, si me enfrento a esto voy a perder el equilibrio y entonces lo considero una amenaza y acto seguido despliego todo mi arsenal de recursos contra la amenaza. Y eso es lo que hace que mi cortisol se eleve. A partir de ahí, entonces, se genera toda una gama de comportamientos, uno de los cuales es la impulsividad. Si me pregunta el Señor, yo le diría, Señor, usted no sabe qué bienestar le puede producir a usted practicar mindfulness siquiera media hora diaria. Si usted hace una práctica de mindfulness como esta que hicimos ahora, media hora diaria, usted podría sorprenderse cómo en 4 semanas siquiera ya está distinto. A todo esto hay una cantidad de recursos adicionales. Yo puse hoy una sola práctica. Hay 1000 ejercicios de mindfulness formal. Hay una cantidad de enseñanzas, de recursos que se pueden hacer disponibles, que podemos considerar hacerlas disponibles aquí en A Tu Lado, para que la gente tenga acceso a ellos y que le puede llegar a facilitar que las personas entiendan que si tú controlas tu vida, controlas tus respuestas, controlas tu salud. Por supuesto. No lo puedes hacer. Tú no puedes controlar la vida. Tú tienes que controlar cómo respondes tú ante la vida. Aquí nos preguntan que, o más bien, nos hacen el comentario que llegar a meditar 1 hora es muy exigente. ¿Cómo nos recomienda ir llegando gradualmente hasta este punto? Yo le sugeriría, empiece por 10 minutos diarios, 5 días a la semana. Si le parece, puede hacer lo siguiente, o aumenta el tiempo de esa sesión o medita 10 minutos 2 veces en el día. Y a la larga también le produce beneficios. Y vaya aumentando en un periodo de tiempo de 5 minutos más o menos cada una semana. No tiene por qué llegar a meditar 1 hora. Si usted quiere meditar 1 hora, bueno, perfecto. Pero si usted medita 30, 45 minutos diarios, es más que suficiente. No necesita más que eso. Uno no va a correr el maratón de New York mañana. Es correcto, es correcto. No hay una diferencia significativa en bondades para el organismo entre meditar 45 minutos y 60 minutos. Da igual.
medite, hágalo. Tampoco se detenga porque medita 10 minutos y la atención se le fue 10 veces. La atención que se va y usted la trae de regreso, como le decía yo durante la práctica, es como cuando tú haces flexiones de brazo con una mancuerna. Tú agarras la mancuerna y no flexionas el brazo, lo dejas así. Bueno, es posible que genere algún beneficio muscular, pero si tú aflojas el brazo y luego lo traes otra vez, es el verdadero ejercicio. Cuando la atención se va y tú te das cuenta que se fue y la traes nuevamente, ese momento, ese instante en que tú te das cuenta que me fui y vuelvo a la respiración, es un instante de atención plena. Eso es lo que justamente te garantiza que tú tienes que fortalecer esa habilidad. Sí, señor. Y finalmente nos preguntan acá, ¿qué tanto afecta la ansiedad y la depresión en el funcionamiento del estómago? Bueno, yo dicté una conferencia hace algún tiempo que se llama El eje intestino-cerebro, y que en ella trataba de explicarle a la gente la importancia de esta conexión, que entre otras cosas hay que decir que el intestino o el sistema digestivo y el cerebro surgen de la misma capa embrionaria, cuando el ser humano es apenas un embrión, surgen del ectodermo. Y a partir de ahí tienen un parentesco que les permite ir de la mano a lo largo de toda la vida. Piel, intestino y cerebro van juntos de la mano. Cuando se afecta a uno, se afecta el otro, queramos o no, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos más ADN de las bacterias que habitan en nuestro intestino que del nuestro mismo. Es decir, nosotros vivimos con millones de bacterias dentro de nuestro organismo que en realidad hoy nos llevan a la idea de quién coloniza a quién realmente, porque eso hay que mirarlo con mucho detenimiento. Si nosotros logramos mantener que la actividad de nuestro microbiota se mantenga saludable, nosotros podemos tener también salud mental. En el intestino hay más receptores de serotonina que en el propio cerebro. Y todo el mundo sabe que la serotonina es un neurotransmisor vital para conservar un buen equilibrio en cuanto al manejo de los estados de ánimo, etc. Por tanto, si a mí me dijeran, es importante la salud intestinal, te diría, no solo es importante, es fundamental. Mis pacientes con depresión, mis pacientes con trastornos de ansiedad, yo además de formularles los medicamentos que vaya a formularles, en un gran número de ellos les formulo siempre fórmulas probióticas que sé que van a mejorar para ellos su condición de salud intestinal. Y es impresionante ver el cambio que experimentan cuando tú haces eso. De hecho, como farmacólogo, mi conferencia en el Congreso Nacional pasado fue esa, cómo necesitamos una nueva rama de la farmacología que incluyera los probióticos en una cantidad de acciones, especialmente en depresión. Es correcto, es correcto. En todos los ejes que usted ha mencionado. Bueno, doctor, yo creo que ya con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Ha sido algo, como decía, maravilloso porque fue vivencial. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Es un honor poder contar con los verdaderos valientes, que son los que están en la práctica clínica, como usted, no como yo, que fui muy cobarde para ver pacientes. No, nada de eso. Sin ustedes no hay trabajo tampoco, porque ustedes son los que nos muestran el camino. No digas eso. Y ahí vamos. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por esto, de verdad es una conferencia maravillosa, tengo que pasársela a mi hermana, de hecho. A ustedes, a TQ, a ti, a Laura y a todas las personas que organizaron esto y que se preocuparon porque esto saliera bien. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en mí para hablar de esto, de este tema. Y bueno, encantado de poder ser útil. Y ahora para finalizar, a todos nuestros participantes, muchísimas gracias. Estamos acá dando un esfuerzo de todos nosotros para poder estar con ustedes a su lado. De verdad queremos estar muy agradecidos con ustedes por estar conectados. La grabación de este webinar aparecerá en el portal web del programa A Tu Lado, al cual pueden ingresar escaneando el código QR que está apareciendo en este momento en la pantalla. También pueden buscarlo en la internet buscando la dirección URL.
Aquí ustedes van a encontrar, además de lo que vimos el día de hoy, mucho contenido de valor creado especialmente para todos ustedes y liderado por médicos especialistas en el tema. A todos ustedes, muchas gracias.